con Dios. Así que empezamos en Juan 20, en el versículo 19, que dice: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira tus manos, y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y para que al creer tengan vida en su nombre. Vemos acá un pasaje, un relato que sucede después de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, Jesús se aparece a algunos discípulos y Tomás no estaba allí. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué feo es que a uno le digan: mira, te perdiste lo mejor. Jesús, estábamos orando y apareció Jesús. Todos vimos una visión y uno no estaba ahí, ¿verdad? Ese fue el día que uno decidió no llegar, etcétera. Había un buen partido de tenis, un buen encuentro de tenis, un partido de fútbol, y uno no llegó. Y el tráfico no se lo impidió, ¿verdad? Tantas situaciones. Y le cuentan a uno: esto pasó, esto sucedió. Y en este caso se aparece Jesús. Y Tomás toma esta postura de escepticismo y dice: no, yo quiero pruebas. ¿Qué? Olvídense. Yo tendría que meter, fíjense lo que está diciendo, eso podría ser un holograma, podría ser una visión que ustedes tuvieron colectiva, pero yo tendría que meter mi dedo en sus heridas. Es bastante rudo, Tomás. Y Jesús lo oye. Lo que me llama la atención es que Jesús no le aparece inmediatamente, sino 8 días después. Lo deja como 8 días con su escepticismo y después le llama la atención y nos deja a todos una lección. Y es: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es algo que nosotros debemos atesorar. Es una lección de Jesús, ¿verdad? ¿Qué les parece aquí el caso de Tomás? ¡Tomás! Varias cosas. Me estoy metiendo, pero No. Yo creo que definitivamente la lección que da Jesús es que es mejor tener fe, definitivamente. Pero yo quisiera resaltar un poco el hecho de que en este proceso se dio la oportunidad de que alguien manifestara las dudas. Y Jesús no rechazó al que tuvo dudas, porque bien podría decirlo: Tomás, dijiste eso, nunca más vas a estar con nosotros, ¿verdad? Sino que al contrario, ante la duda él provee evidencia y le dice: mira mis manos, aquí están, ¿querés meter el dedo? Mira mi costado, aquí está, ¿querés meter tu mano? Porque la actitud de Dios no es de rechazo para el que tiene preguntas, si bien tampoco es de felicitar la duda, ¿verdad? Hay una aceptación y proveer. Y yo pienso que en la medida de lo posible, si alguien tiene dudas y le podemos dar evidencia, es lo mejor que podemos hacer. De hecho, en el versículo 30 dice el evangelista, ¿verdad?, que esa es la razón de haber escrito los evangelios. Dice: miren, y Jesús hizo esta y muchas otras señales, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Es decir,
precisamente en esa dificultad que las personas tenemos de creer sin evidencia, la cual es lo perfectamente normal. Si alguien me dice, mira, esto es blanco, yo digo, pues mira, tiene pedacitos blancos, pero la verdad es que es oscuro. No, es blanco. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no le voy a creer, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa es la razón de los evangelios, proveer evidencia, y yo veo que es la manera como Dios nos pide creer. Dios nos pide creer, pero está la evidencia histórica. Y creo que eso es parte de lo que hace Lee Strobel, ¿va? Él dice, miren toda la evidencia que tenemos de los milagros, de tal manera que podemos tener una fe que tiene base en la realidad y no es una historia que alguien se inventó. Es una realidad que sucedió y que Dios nos deja la evidencia para que podamos creer y para que podamos buscar respuestas si alguno tenemos preguntas. Yo estoy de acuerdo con Huguito en que Dios ama a los que hacemos preguntas a veces. Yo también creo que de mi parte así conocí al Señor, teniendo muchas preguntas, pero llegué al punto tal vez de ser orgullosa en mis preguntas, y el amigo que me contestaba las preguntas me dijo, mira, yo hasta aquí llegué, vas a tener que decidir si crees o no. O sea, yo ya te lo dije. Y cuando me soltó ese orgullo de mis preguntas y de refutar y no sé qué, en ese momento me sentí, Señor, aquí estoy, porque no quería perder eso que había experimentado, eso que estaba viviendo, no lo quería perder. Y ahí fue donde conocí al Señor. Pero me llama la atención lo que le dice al final, porque le dice, pon aquí tu dedo, porque también le das instrucción, le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Pero lo que le dice después es lo que a mí me impresiona, porque le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Pero no Tomás ya era creyente, no Tomás ya era seguidor de Jesús. Eso quiere decir que tal vez hoy tú ya crees, pero si tú no avivas tu fe, si tú no avivas el don de Dios que hay en ti, es posible que tu fe se vaya apagando y mengue en los momentos más difíciles, porque dicen que los discípulos tenían la puerta cerrada porque tenían miedo. Estaban temerosos y tal vez se les había ido Jesús, el maestro. Y tal vez Tomás se fue en ese dolor y dejó de creer. Yo sumo a eso, porque eso es lo que quería básicamente agregar. Son en los momentos difíciles y en las circunstancias adversas donde realmente se prueba nuestra fe. Muchos de nosotros crecimos quizás en una cultura cristiana donde ya íbamos a la iglesia y que sin duda pues uno era creyente, pero por la influencia de los padres. Pero llega un punto en el crecimiento, en la edad de uno, que ya uno tiene que empezar a tomar sus propias decisiones. Y la palabra bienaventurados significa ir en el camino correcto, encontrar esa plenitud, feliz. Pero en ese proceso es como, ¿por qué es que yo creo en esto? ¿Verdad? Porque muchos de los, incluyéndome, muchos de los cristianos, cuando enfrentamos alguna adversidad, es ahí donde se prueba de qué estaba hecha nuestra fe. Si era, no sé, de virutas, de cualquier otra cosa, que vino el fuego y lo quemó y el viento se lo llevó, o sin duda había algo allí, una piedra preciosa en la que podemos decir, atravesó la prueba y permaneció. Y Tomás, pues es un ejemplo de que incluso estando cerca del maestro, también podríamos tener ese momento de incredulidad, y los invitamos a que constantemente estemos probando, Señor, ¿realmente habitas en mi corazón? Mi deseo es mostrarte a todos, mostrar a todos los que están a mi alrededor que tú eres mi Señor. Pero si estamos siguiendo batallando con ciertos malos hábitos, pecados o tendencias, es como, Señor, realmente mueve aquello que está en mi corazón que te entristece y cambia mi corazón para poder estar dedicado a ti y pruébame. Hay momentos donde uno dice, solo pruébame. Es peligrosa esa oración también, pero es ahí donde se demuestra si nuestra fe está hecha de virutas o realmente de esa piedra preciosa. Y Tomás es ese ejemplo. Genial, Sebas. Y yo quiero respaldar lo que estaba diciendo Hugo. Muchas veces nosotros en las filas cristianas somos muy rudos con el que está dudando, ¿ya? Y deberíamos nosotros, si bien no estimular las dudas, y quiero hacer una diferencia, hay preguntas y hay dudas. Las preguntas tienen trasfondo científico, la duda viene del infierno. O sea, hay preguntas que nosotros nos podemos plantear, pero el enemigo también nos siembra dudas. La duda no tiene respuesta y solo pretende alejar nuestro corazón de Dios. Pero cuando alguien manifieste estas dudas, esta batalla por la fe,
no deberíamos nosotros ser rudos con Él, sino como dice Tim Keller en su libro, él dice, un cristiano que nunca ha dudado es como una persona que nunca ha tenido una gripe. Cuando le dé, le va a pegar durísimo, ¿verdad? Pero esas pequeñas dudas nos van ayudando a conseguir defensas, a conseguir respuestas y no solo para nosotros, sino de repente para otras personas que están batallando también. Entonces, esta temporada es una temporada para que nosotros vamos a cimentar nuestra fe, pero si usted ha batallado con el escepticismo, pues bienvenido. Creo que vamos a tener un banquete aquí de la mano de Lee Strobel. Él nos va a llevar científicamente en toda esta batalla entre el escepticismo y la fe. Pero como decía Flor, y lo estábamos hablando hace un momentito, uno decide si creer o no. Yo no sé, Hugo, si vas a estar de acuerdo conmigo, pero a veces hay suficientes evidencias para probar que Dios existe, pero también no alcanzan tanto como para meterlo en un tubo de ensayo. Entonces, diríamos, también hay suficiente falta de evidencias para decir que Dios no existe. Y finalmente se reduce a fe. Dios se coloca en el ámbito de la fe y no en el ámbito de lo científico, a pesar de que la huella del Creador está en toda la creación, pero Él ha decidido que nosotros lo toquemos o accedamos a Él a través de la fe y no a través de la observación y la comprobación, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, pero es que Dios lo puso así para que sea... Es una cosa de justicia, o sea, nadie puede acercarse a Dios por ser más rico, por ejemplo, o por ser más guapo, o por ser más listo, o por ser más... O tener más educación. Dios lo puso de una manera que es justa para todas. Y yo creo que Dios se esconde en parte, aunque como dijiste, su huella está en toda la creación, porque si fuera algo completamente evidente, nosotros nos acercaríamos por el deseo del premio o por el miedo al castigo, lo cual sería completamente contrario a lo que el Evangelio es, que trata de transformar nuestro corazón. Pero si Él está así como en realidad se presenta, es lo lógico si el objetivo es que nosotros lo hagamos voluntariamente y nuestro corazón sea transformado. Entonces, para mí me hace sentido que tenga que ser así como es, porque si no, habría un objetivo fuera de lugar y no nos llevaría a lo que Dios quiere para nosotros. Excelente. Yo quisiera agregar algo de que usted hablaba acerca de había suficiente evidencia o tal vez no hay suficiente evidencia. Y en este pasaje yo leía un comentario que decía, Tomás, aún teniendo a varios testigos confiables, decidió no creer. Así que sí había evidencia. Confiable. Sus amigos con los que habían pasado le estaban contando. No eran unos desconocidos que se lo estaban inventando, sino había suficiente evidencia. Pero él dijo, no, mucha. Yo si no meto el dedo en la llaga de Jesús, no. Y entonces yo les decía al inicio, a mí me da miedo, le tengo miedo a mi mente y a mi razonamiento que me pueda llevar a un lugar oscuro donde deje de creer en el Dios que me ha cambiado. Y vamos a estar viendo la historia de esto es lo que hace Lee Strobel, hace una entrevista con un personaje que antes era cristiano y se fue enfriando y ahora tiene un club de escépticos, hasta una revista para escépticos que hace 35,000 impresiones. Imagínense esto. Así que de todo modo se reduce a si nosotros queremos creer o no. De todo modo queda en nosotros la decisión porque suficientes evidencias para creer que hay un creador que nos ama, hay. Sin embargo, cada persona decide si cree o no. ¿Qué tal si oramos? Yo quisiera pedirte, Hugo, que nos puedas guiar en palabras de oración para que el Señor nos acompañe en este programa. Mucho gusto, y si usted puede sumarse a nuestra oración en lo que digamos aquí, súmense o dígalo con sus palabras, pero pongamos delante del Señor incluso las preguntas que hemos tenido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, Señor, sabiendo que tú existes, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, yo sé que tú sabes las preguntas que yo he tenido en mi corazón y las que he necesitado respuesta. Yo te doy gracias, Señor, porque en este tiempo tú me hablas diciéndome que tú me quieres dar respuesta, Señor, y yo te pido que incluso en mi incredulidad tú me ayudes. Padre, en el nombre de Jesús, dame la claridad mental,
dame el entendimiento, Señor. Tráeme las personas que puedan ayudarme, dame las lecturas que puedan ayudarme y que pueda yo tener respuestas y fortalecer mi fe. Yo hoy declaro que quiero seguirte, que quiero creer en ti y te pido tu ayuda, Señor, como aquel que decía, Señor, ayúdame aún en la dificultad de creer. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo mi fe en ti y te doy gracias porque me das la oportunidad de exponerme a este material. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero le recomendamos no se pierda, no pierda la atención. Este programa está buenísimo. Y si conoce algún amigo que necesita esto, dígale, hey, sintoniza ya sea la televisión, una red social o la radio. Dígale, hoy están hablando para ti. Regresamos. Existen testimonios que desafían la lógica, evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Así que empezamos con esta lectura de este librazo que empieza con este título, La formación de un escéptico. Mi viaje para comprobar la veracidad de los milagros me llevó a entrevistar al escéptico más famoso de los Estados Unidos, el doctor Michael Shermer, fundador de la revista Skeptic. Visité una antiiglesia, un santuario dedicado a la ciencia y a la razón, que al menos ante la vista de muchos escépticos le exprimía toda la legitimidad a la fe en Dios. Hubo una época en mi vida en la cual yo habría podido ser escritor de esa publicación libre pensadora, dice el autor. Después de esperar unos minutos, entró en la habitación Michael Shermer, de 61 años, diminuto y enjunto, fresco después de su periódico paseo en bicicleta. Shermer se sienta junto a mí en la mesa, me estrecha la mano de manera afectuosa con una sonrisa contagiosa. Su antigua casa, construida en 1941, es ahora el hogar de su revista Skeptic, la cual tiene una circulación de 35,000 ejemplares. Este lugar también es el hogar de la Sociedad de Escépticos, organización sin fines de lucro fundada por él en 1992. Se reúnen todos los domingos, cantan himnos escépticos, le dan clases a los niños con figuritas, parece, no son bromas. Imagínense eso, parece como una otra religión, ¿verdad? La oficina de Shermer es estrecha, y sus paredes están llenas de carteles promocionales de sus diversos debates, entre ellos uno llamado ¿Existe Dios? Y otro llamado ¿Hay reconciliación posible entre la ciencia y la religión? Le dije a Shermer que lo había buscado por dos razones. Y va. En primer lugar, porque valoraba su reputación como alguien celoso o receloso con respecto a la religión y, sin embargo, generalmente libre del tono burlón que empleaban algunos de los antiteístas más militantes. Sí, eso incluye a su amigo Dawkins, que en una ocasión alentó a sus compañeros ateos a ridiculizar y mostrar desprecio por las creencias y los sacramentos religiosos. A diferencia de él, Shermer prefiere el enfoque del filósofo holandés Baruch Spinoza, que dijo en 1667, he hecho un constante esfuerzo por no ridiculizar, no amargarme, no burlarme de las acciones humanas, sino que trato de comprenderlas. En segundo lugar, estaba buscando a alguien que pudiera presentar el mejor caso posible contra los milagros, libre de emociones y respaldado por estudios y por argumentos del raciocinio. Quiero lo mejor de usted, le dije. Cuando la entrevista estaba a punto de comenzar, miré por encima de mi hombro. Se lo dije muy claro, yo no había ido allí para debatir con él. No tomé un vuelo hasta California para sostener una discusión. Quería escuchar y aprender, dialogar y comentar. No veía por qué los que tenemos fe y los que no la tienen no nos podíamos sentar para hablar de una manera racional, aunque fuera sobre un tema que por su naturaleza misma trasciende la simple racionalidad. Además, quería oír la historia directamente de él. ¿Qué podía aprender de alguien que había escogido el camino opuesto al que yo elegí? En verdad, no habría podido encontrar un escéptico mejor que Michael Brandt Shermer, cuyo currículum vitae se extiende a casi 30 páginas.
Obtuvo su licenciatura en Psicología y Biología en la Universidad Pepperdine, su maestría en Psicología Experimental en la Universidad Estatal de California y su doctorado en Historia de la Ciencia en la Universidad de Posgrado de Claremont. Antes de seguir leyendo, solo quiero hacer notar cómo Lee Strobel dice, no veo por qué no me puedo sentarme y dialogar con alguien que no piensa como yo. Yo creo que los cristianos maduros deberíamos tener ese amor, esa capacidad, estar bien fundamentados en lo que creemos y no intentar ridiculizar o condenar a una persona que no cree en el Señor. Me parece muy bueno y creo que esa es parte de las lecciones que debemos estar tomando. Si usted tiene un nieto, un hijo, un sobrino, un amigo que no cree, no se pelee con él. No, dialogue, converse, sea amigable. Creo que eso no lo debemos perder nunca. Continuamos entonces. En la Universidad Chapman de Orange, California, Shermer imparte un curso de pensamiento crítico con un título muy adecuado. Escepticismo 101, que es como escepticismo básico. Ha escrito más de una docena de libros, ha dado conferencias en más de 100 universidades, entre ellas Harvard, Yale y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ha aparecido en numerosos programas de televisión. Entre sus conferencias TED se incluye una titulada ¿Por qué la gente cree cosas extrañas? Sin embargo, en el instante mismo en que Michael Shermer, entonces alumno del último año de secundaria, leía Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para después confiar en Jesús como Señor y Salvador suyo, aulló un coyote. Nos preguntamos si aquello no sería alguna clase de señal, me dijo Shermer mientras esbozaba una ligera sonrisa. Tal vez Satanás se lamentaba de haber perdido un alma más. Era una noche sabatina del año 1971, cuando George, el amigo de Shermer, que era un cristiano consagrado, lo llevó a la fe en una casa de las montañas de San Gabriel al sur de California. Tal vez la motivación de Shermer no era totalmente pura en esos momentos. Al fin y al cabo, pensaba que su conversión lo ayudaría a tener más posibilidades para ser novio de Joyce, la hermana de George. Pero fue suficiente real para él. Fue un paso de fe que se fue consolidando a medida que pasaba el tiempo. Me contó la historia de su peregrinaje espiritual, dice el de Shermer. Había pasado de ser un entusiasta seguidor de Jesús a convertirse tal vez en el escéptico espiritual mejor conocido del mundo entero. Y relata entre comillas, al día siguiente George y su familia me llevaron a una iglesia presbiteriana de Glendale. El pastor era un verdadero intelectual. Eso me agradó. Está contando Shermer su conversión, ¿verdad? Al final me dijo, si quieres ser salvo, ven con nosotros. Yo pensé, está bien, lo haré. Tal vez si lo hacía en una iglesia, las cosas serían más oficiales. ¿Procedía usted de una familia religiosa? Le pregunta el entrevistador, Lee Strobel. En absoluto, me dijo. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Entre mis padres y mis padrastros no había uno solo que fuera creyente. Cuando anuncié que había nacido de nuevo, estoy seguro de que pensaron que aquello era un poco extraño. Según dijo uno de mis hermanos, me había convertido en un fanático de Jesús. ¿Qué significaba eso? ¿Que me involucré por completo? Asistí a un estudio bíblico en un lugar llamado El Granero, donde se reunían los adolescentes y adultos jóvenes cristianos todos los miércoles por la noche. Para mí el paradigma cristiano le daba sentido a todo, siguió diciendo. Si pasaba algo positivo, era recompensa de Dios por mis buenas obras o por mi amor a Cristo. Si pasaba algo malo, en fin, Dios obra de maneras misteriosas. Era algo pulcro y ordenado, todo en su lugar y un lugar para todo. ¿Sentía usted que estaba creciendo espiritualmente? Le dije, sí, por supuesto. Me dijo que le hablaba de su fe a su familia, a sus amigos, lo cual provocó que una buena cantidad de ellos pusiera los ojos en blanco. Incluso iba de casa en casa, en un sincero esfuerzo por propagar el evangelio. Sigue narrando, sus amigos ateos pensaban que era un antipático, pero Shermer creía que si el cristianismo era cierto, él tenía la obligación de hablarles de ello a los demás.
aunque se sintiera incómodo al hacerlo. Entonces Lee Strobel le pregunta, ¿se sentía cerca de Dios? Sí, claro, contesta. ¿Y sentía la presencia de Él en su vida? En todo lo que hacía, contesta Shermer. Oraba por todo, desde conseguir un buen estacionamiento en la organización YMCA, donde trabajaba, hasta la carrera que debía escoger, mi novia y todo. En aquellos tiempos, si yo hubiera tratado de hablarle para que desistiera de su fe, ¿cómo habría reaccionado usted? Pregunta Lee Strobel y él contesta, pensándolo después de un momento, déjame decirte de esta manera, no lo habrías logrado. Shermer se matriculó en la Universidad de Pepperdine, una institución de la Iglesia de Cristo, donde disfrutaba de los cultos en la capilla 2 veces por semana, recibía cursos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre la vida de Jesús, sobre los escritos de C.S. Lewis y la vida en medio de cristianos que pensaban igual que él. Tenía la intención de estudiar teología. Quería ser profesor de estudios religiosos, me dijo. De esa manera conseguiría entrar al mundo intelectual de la teología y tendría una posición permanente en la universidad, donde se me pagaría por dar clases, leer y pensar. La vida de la mente, que era lo que me atraía. ¿Qué le detuvo? Él se rió. Para ser profesor necesitaba tener un doctorado en filosofía. Y para conseguir ese doctorado tendría que aprender hebreo, griego, arameo y latín. Bueno, si apenas puedo aprobar las clases de español. Las lenguas extranjeras no se me daban fácil, así que me pasé a la psicología, que me interesaba porque me encantaban las ciencias. Sin embargo, todo aquel tiempo, incluso después de mi graduación, yo era cristiano. Y entonces Lee Strobel le dice, ¿y entonces? Y contesta Shermer, y entonces perdí lentamente mi fe. Yo me enderecé en mi asiento, dice Lee Strobel. ¿Cómo sucedió eso? De forma gradual, es la respuesta. Y por mi propia cuenta, que es como creo que suele suceder, dice Shermer. A mí no me parece que se pueda sacar a nadie de eso a base de razonamientos. Es como dice el refrán, no se puede sacar a nadie de algo basado en razones si antes la persona no se ha abierto paso a base de sus propias razones. Me parece que en general eso es lo cierto. No siempre, pero en mi caso, dice Shermer, lo fue. Miren, tenemos acá la primera parte de esta entrevista y yo creo que hay algo valioso para todos nosotros y es el hecho de que este personaje, Shermer, cuenta, habiendo experimentado una relación con Dios muy intensa, luego dice que se fue enfriando y poco a poco fue perdiendo la fe. Y eso es algo que nosotros debemos poner muchísima atención, porque no es que así como él recibió a Cristo, otro día lo desrecibió, ¿verdad? En un lugar dijo, ya no creo en ti, sino poco a poco se fue enfriando hasta que él dijo, ya no soy cristiano, y empieza a crecer hacia el escepticismo, tanto que es líder de un movimiento de escépticos. Y con esta publicación de 35,000 ejemplares. Y lo digo por nosotros, porque si nosotros descuidamos nuestras disciplinas cristianas, también podemos ir creciendo hacia ese escepticismo, no importa cuánto hayamos visto de Dios. Por ejemplo, Salomón, que cuando él toma el trono, Dios se le aparece y le dice, ¿qué quieres que te dé? Pero poco a poco, él va desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y lo vemos en Eclesiastés, dice que se dio el lujo de ir a probar todos los placeres y se fue enfriando poco a poco. Así que, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo, amigo? ¿Estamos cultivando nuestras disciplinas cristianas, leyendo la palabra, adorando al Señor, batallando contra esas dudas? ¿O puede ser que poco a poco nos estemos apartando del Señor, verdad? No sé qué piensan ustedes de este primer párrafo, Huguito, Flor. A mí me emociona este contenido y siento que es como medio telenovela. Usted va leyendo y se emociona y en eso tenemos que parar. Yo quería seguir leyendo, pero me gusta, bueno, algo importante que quería resaltarles es que me parece interesante que él hizo lo que quería. Él quería dedicarse a pensar, a filosofar, a dar clases, a escribir, y es lo que hace, ¿verdad? Al final lo buscó del lado de la teología, no lo logró y se fue del lado del escepticismo y logró su cometido personal. Y yo decía,
qué increíble, porque con tal de satisfacernos a nosotros mismos, podemos alejarnos de la fe. Y lo otro que reconocía ahí, no solo era esa parte, sino después, cuando él empezó a tener estas preguntas y estas dificultades, no había alguien que pudo guiarlo, que pudo responderle a sus preguntas o incluso decirle, espérate, no necesitas estudiar griego, no necesitas saber esto, ¿sabes qué? Sí puedes ser maestro. Latín, griego y hebreo. Ajá, sí puedes hacer esto otro, y ¿sabes qué? Entonces era un leño solitario, y un leño solitario que no está en la fogata se apaga solito. Así que, amigos, si ustedes están teniendo esas preguntas, no se aleje de la congregación o de la iglesia, y si donde está lo juzgan, busque otras opciones, pero no se aleje de la fe. Interesante eso, ¿verdad? Porque a veces da pena decir eso, busque otras opciones, ¿verdad? Y incluso dentro de la misma cristiandad, voy a decir, a veces hay diferentes posiciones teológicas, y tal vez en el lugar donde usted está hay una posición que a usted le molesta, y yo le diría, bueno, escuche las otras, ¿verdad? También hay libertad en cuanto a eso. Pero yo quisiera hacer énfasis en algo, y es que él dice que para mí el paradigma cristiano le daba sentido a todo. Yo me identifico con esa palabra. Yo diría actualmente, para mí el paradigma cristiano le da sentido a todo. Es a través de Jesús que juzgamos todo lo que sucede. Sin embargo, después cuando describe el paradigma, no me parece que sea el paradigma que yo tengo, porque dice, si pasaba algo positivo, era recompensa de Dios por mis buenas obras, por mi amor a Cristo. Pero si pasaba algo malo, en fin, Dios obra de maneras misteriosas. Eso lo está diciendo ahí un poco sarcásticamente, según yo, como quien dice, cuando funcionaba, qué alegre, y cuando no funcionaba, me hacía el loco, para que como que no pasaba. Y veo allí que él hasta esta fecha todavía piensa que así es como pasa en el paradigma cristiano. Si me va bien es mi recompensa, y si me va mal, pues Dios está orando, yo no lo entiendo. Y esta es una de las maneras de ver para algunos cristianos donde sacan de alguna manera la parte que nos corresponde a nosotros. A mí me gusta mucho hacer énfasis de que nuestras decisiones cuentan y que Dios nos ha dado una libertad de acción, un rango de libertad. No somos seres completamente libres, ¿verdad? Dios hace muchas cosas que nosotros no podemos decidir, pero hay una parte que nos toca decidir, y si nosotros decidimos mal y sembramos mal, dice la Biblia, cosechamos mal, y si sembramos bien, cosechamos bien. Entonces creo que también dentro de nuestra cristiandad a veces hay ideas que no son necesariamente bíblicas, que se mezclan y generan dudas. Y cuando uno tiene esas preguntas, al estilo, ¿verdad? O dudas también, pero si tenemos esas preguntas, debemos de buscar respuesta y debemos buscar congruencia, porque creo yo que esta es una de las semillas que después da lugar a mayores dudas y a un escepticismo, porque entonces puede él regresar y decir, desde entonces habían cosas que no hacían sentido. Y yo pienso que nosotros debemos encontrar congruencia en esa forma de decir, para mí el paradigma cristiano le da sentido a todo, y en ese rompecabezas, las partes que aún no logramos encajar, debemos continuar aprendiendo, ¿verdad? Sabiendo que esto es algo que es de toda la vida, pienso yo, ¿verdad? Si Dios es infinito y Él no es que en 5 minutos se va a aprender todo, ¿verdad? Tenemos que seguir aprendiendo, pero tenemos que encontrar congruencia a toda la forma de vida, a ese paradigma cristiano, ¿verdad? Sí, y me llama la atención, Huguito, lo que estás diciendo, porque honestamente no es tan cristiano, ¿verdad? Ajá. Así piensan todas las religiones, esa balanza de que si hago buenas obras me va a ir bien, y si hago malas obras no me va a ir bien. Y el paradigma cristiano es totalmente opuesto a eso. Por ejemplo, hay gente que se pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y ahí se quedan en ese loop. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Sabe cuál es el problema? Que según la palabra no hay ni uno bueno. Nadie nos merecemos que nos pase nada bueno. Y es por eso que aparece Jesús y en su misericordia, Él y amor por nosotros, da su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y recibir a Jesús implica que nosotros estamos reconociendo que no somos buenos. Por lo tanto, no nos merecemos que nos pase nada bueno. Y todo lo demás es por su gracia y misericordia. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, nosotros entonces lo hacemos diciendo, Señor, el resto de mis días es tuyo. Y reconozco que no soy alguien bueno, y por lo tanto todo lo que me viene bueno es por tu gracia.
y lo que no me gusta de lo que me viene, pues no sé, no lo puedo entender, pero sigo confiando en ti por el gran amor que me tuviste. Ese sería el correcto paradigma cristiano, ¿verdad? Y la dificultad es que uno al final podría decir, es por mis buenas obras que yo merezco esto, ¿verdad? No confundamos la actividad con un buen fruto. Evidentemente, pues aquí la entrevista mostraba cómo él hacía y desarrollaba diferentes actividades, iba a predicar, tocaba puerta por puerta, o sea, era alguien que estaba devoto y dedicado al Señor, pero también sucede que hoy en día podríamos basar nuestra fe básicamente en lo que yo hago y en las recompensas que yo debería de estar recopilando, pero es bien interesante cómo esto pasa lentamente. Entonces, eres capaz de identificar que si de repente ya no estoy levantando las manos cuando adoro como antes, ya no estoy leyendo, ya no estoy orando como antes. Uno también tiene que estar como consciente de qué pasó. ¿Qué pasó el fin de semana pasado que ahorita me está costando poder tener esa intimidad con Dios? Y el tener esa autoevaluación y estar rodeado de amigos. Por ejemplo, a mí me costó mucho ahora que estábamos preparándonos para el mensaje para este programa, la frase que están todos respondiendo. ¿Qué le podría yo decir a mi yo escéptico del antes? Y yo podría decirles que yo me puedo solo, no necesito de la iglesia, no necesito una comunidad, porque de alguna u otra forma yo fui lastimado por esa comunidad, por esa iglesia. Y decir, yo solo necesito mi relación con Dios y suficiente. He encontrado tanto valor en estar en comunidad, que es imperfecta, que tenemos muchas carencias. Es evidente, somos seres humanos imperfectos, pero buscamos al varón perfecto. Y es en esa comunidad donde ese leño que estaba afuera, apartado, se iba apagando poco a poco, volvió a avivarse. Y esa corrección y ese, mira, ¿qué te pasa? La última vez que oramos juntos, te sentí distinto a como estás el día de hoy. Creo que eso es lo que le faltó. O es lo que muchos de los que estamos lidiando a veces en esa soledad, en esa aventura de llanero solitario, no encontramos una comunidad que nos pueda decir, creo que tienes que ver esta opción, creo que tienes que evaluar esta forma, estamos orando contigo. Eso es lo que a mí, como cristiano que en su momento tenía estos cuestionamientos escépticos, me ha dado mucho valor. El estar en una congregación, el poder hacer esas preguntas, el buscar respuesta en la palabra del Señor. Y si alguien más no tenía la respuesta, no pasa nada. No dejo de ser su amigo si no me dio esa respuesta. Buscaré a alguien que pueda darme. Y quiero reforzar lo que está diciendo con el mensaje de Ricardo Rodríguez. Dice, yo superé mi escepticismo cuando dejé de poner mi mirada en el hombre y puse mi fe en Dios. Y cuando leí que la palabra decía, maldito el que pone o el que confía en el hombre, ¿verdad? Así que muchas veces nosotros dejamos de emplear nuestra fe porque una persona nos falló, porque alguien no respondió como queríamos o alguien nos hirió. Y debemos dejar de poner nuestra mirada en el hombre. Gracias, Ricardo, por ese mensaje. Huguito, ¿querías agregar algo ahí? Pues un poco, pero me quedé. Yo le diría a mi yo también de que hay respuestas, síguelas buscando, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención de lo que dijo Sebas es que uno también se debe evaluar. Es que me recordé que Pablo les dice, evaluaos ustedes si de verdad estás en la fe. Y se los dice en el contexto donde gente que estaba confiando en sus obras y queriendo regresar, cuando él les dice, miren, si ustedes hacen una cosa de la ley, tienen que cumplirla toda. No es así la salvación, es por la gracia de Dios. Y en ese contexto le dice, examínense si de verdad están en la fe. Y por un lado, no es que neguemos la siembra y la cosecha que tiene que ver con las cosas del día a día, pero es algo diferente en la justicia de Dios que se basa en la gracia. Exactamente. Así que estamos en este análisis del escepticismo y tomando lo que decía Sebas, quisiera invitarnos y retarnos a que seamos todos personas que al llegar a la iglesia animan a los demás. ¿Para qué nos reunimos? Para animarnos. Y puede ser que usted esté viendo a alguna persona o le venga a la mente a alguna persona, usted puede mandar un mensaje de texto, una llamada y animarlo a seguir confiando en el Señor. Yo quiero decirle que yo he pasado también por momentos en los cuales mis palabras no animaron a las personas, menos en la iglesia. Y yo no sé, es satánico cuando uno a veces, en lugar de llamar a las personas, por ejemplo, alguien que tiene 4 domingos de no venir o 8 domingos de no venir, al fin llegaste, ¿qué te habías hecho? En lugar de decir, mira, qué bien que estás acá,
que nuestras palabras sean siempre de ánimo. Y si quiere más información de esto, escuche el mensaje de Ricky, el esposo de Flor. Este domingo estuvo buenísimo. Responsabilicémonos de cada palabra que sale de nuestra boca para agregar valor, para animar a otros. Puede ser que la persona tenía 8 domingos batallando, voy o no voy, no sé. Y cuando usted lo encuentra, de repente sus palabras no son de ánimo. Y deberían ser siempre palabras de ánimo. Imagínese que fuera en el gimnasio y usted tiene 2 semanas de no llegar y finalmente se presenta y alguien le dice, ¿a qué viniste? Si ya perdiste 2 semanas, ya aquí no perteneces. Pasa. Solo le confirma que usted no debe estar ahí. Pero sí, el dueño lo ve y le dice, mire, qué bien, pase adelante, le voy a hacer un descuento. Ojalá que esté escuchando Fernando Zúñiga. Qué bueno que regresó. Sería otra cosa. Usted actúe como hijo del dueño de la iglesia. Usted dígale a la persona que no ha visto, qué bueno verte, vamos adelante, te animo a seguir, y ese amor puede marcar la diferencia en otras personas. Yo quisiera agregar que no solo nos aleja de la iglesia la falta de disciplinas espirituales, que no hemos orado, que no hemos leído la Biblia, sino también la religiosidad. Con lo que usted decía, ¿verdad? A veces agarramos el cincho, el chicote, no sé, ¿verdad? Y estamos... Flor, a veces porque un jovencito llega con un distinto peinado, algo, una ropa, un adulto viene y le dice, ¿qué estás haciendo? Y puede ser eso, una herida en su corazón. Nosotros animemos a los demás a acercarse al Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude con esto? Padre, estamos muchos en esta batalla por nuestra fe. Si alguien está batallando, te pedimos que le des fuerza y que la lectura de este libro lo ayude a salir adelante. Y por otro lado, los que creemos estar firmes, no solo debemos ver, no darle espacio a la duda, sino también animar a los demás. Pon en cada uno de nosotros palabras de ánimo, palabras de aliento en favor de los demás y no palabras que puedan desanimarlos. Ayúdanos a identificar cuándo es el enemigo inspirando palabras venenosas en nuestra boca, y danos la humildad para arrepentirnos y poder llamar a las personas y animarlas para acercarse a ti. Que seamos instrumentos de bendición para otros. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se pierda, porque en el próximo segmento, Listrobel termina de relatarnos esta entrevista con este escéptico, y de ahí vamos a aprender muchísimas cosas. No es que se haya convertido, simplemente nosotros aprendemos de esto y podemos seguir orando por este personaje Sherman para que vuelva el Señor a tocar su corazón. Regresamos en unos momentos. Recuerde, esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. La senda hacia el escepticismo. Durante sus estudios de posgrado en psicología experimental fue cuando Shermer comenzó a alejarse de su fe. Pero en realidad aquello era la culminación de varios pasos que se habían iniciado mucho antes. De hecho, admitió, tuve problemas con mi conversión desde el principio, incluidos diversos motivos que se mezclaron. La incomodidad que sentía al hablarles de Jesús a personas extrañas y los deseos sexuales normales que crearon un conflicto y una frustración intensos. Muy profundo, en algún nivel, me dijo saber que tenía problemas. Se había sentido confundido por la respuesta que recibió cuando le habló a un amigo de la escuela secundaria acerca de la fe que acababa de hallar. Él esperaba un fuerte abrazo. Sin embargo, cuando le dijo, encontré a Jesús en la iglesia presbiteriana, su amigo, que era testigo de Jehová, se sintió horrorizado. «Oh no», exclamó, «te equivocaste de iglesia». Me comentó lo siguiente: eso me hizo preguntarme cómo otra religión podía estar tan absolutamente segura de tener la verdad como la estaba yo. Así que acudió a un ministro para hablar de temas teológicos. Sí, si nosotros tenemos libre albedrío, ¿significa esto que Dios está limitado en su conocimiento o en su poder? Con un profesor de Pepperdine estuvo batallando con el problema del mal. Si Dios es omnibenévolo y omnipotente, entonces, ¿por qué pasan cosas malas? Y dice él, hasta el día de hoy no he oído una respuesta al problema de la maldad que parezca satisfactoria. Y en cuanto al problema del libre albedrío,
La mayoría de las respuestas comprenden giros complicados, torceduras de la lógica y juegos semánticos con las palabras. Y cierra la cita. Y dice Lee Strobel, en el Glendale College animó a su profesor de filosofía a leer un popular libro cristiano en el cual se alegaba que las profecías bíblicas señalaban el regreso inminente de Jesús. Sin embargo, en lugar de inclinar la rodilla ante Jesús, el profesor le envió a Shermer una violenta refutación del libro escrita en 2 páginas a un solo espacio. Shermer ha conservado esa carta hasta el presente. Después de sus estudios de los primeros años universitarios, dejó de identificarse con una comunidad de cristianos. En la escuela de posgrado no se hablaba de religión, a nadie le interesaba, me dijo. En lugar de eso, encontré personas que se sentían felices y exitosas haciendo lo que deseaban. Entonces, mientras estudiaba antropología, sociología y psicología social, pude ver con claridad que las creencias religiosas están atadas a las culturas. Por ejemplo, si alguien nace en Estados Unidos, lo más probable es que sea cristiano. Si nace en la India, es posible que sea hindú. Si las cosas son así, ¿cómo se puede decidir cuál religión es la que tiene razón? Así comencé a perder el interés por el cristianismo, al mismo tiempo que estaba cada vez más fascinado con la ciencia. Pronto, esta se convirtió en mi sistema de creencias y la evolución en mi doctrina. Bueno, y entonces le pregunta a Lee Strobel, ¿hubo un momento en que usted se quitó su cadena con el símbolo del pez usado por los cristianos? La respuesta es sí. Al cabo de un tiempo me sentí como un hipócrita por usarlo, porque en realidad no estaba seguro de creer aún en aquello. No me lo arranqué con ira, no proclamé que era ateo, simplemente fue algo que hice en silencio. Para serte franco, dice, no creo que nadie se diera cuenta ni que le importara. De nuevo, busca en su computadora portátil y sacó una foto. Aquí tienes una foto mía en la escuela de posgrado. Dice. Esta fue tomada cuando apenas estaba saliendo. ¿Ves? Ya no llevaba la cadena. Y le pregunta al Strobel, ¿con qué la reemplazó? Más tarde comencé a usar un signo de dólar dorado. En aquellos tiempos estaba interesado en Atlas Shrugged. Ahora no uso nada, soy neutral. Con todo, no fue ese el fin de su experiencia de fe. Habría un último intento de conectarse con Dios. En medio de una profunda crisis se produciría una sentida súplica para pedir un milagro que nunca se materializó. Solo quiero hacer notar, aquí está él describiendo cómo su fe empezó a languidecer, empezó a morir de inanición, empezó a recibir otra información y poco a poco esa fe en el Señor fue muriendo. Y eso es lo que a mí me parece valiosísimo para todos nosotros. Debemos tener cuidado cuando veamos esos signos de que nuestra fe se está muriendo. Tenemos que actuar y alimentarla, ¿verdad? Adelante, Flor. Así que continúa diciendo, y así como pasó el milagro que nunca sucedió. Algunas veces la tragedia reaviva la fe, tal como observaba C.S. Lewis. El dolor puede ser el megáfono que usa Dios para estimular a los espiritualmente sordos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando en vez de una respuesta milagrosa a la oración, en medio de sus lágrimas, el peticionario solo escucha silencio en lo alto? El milagro que no sucede puede ser el ímpetu que lleve a la fe a disiparse en la nada. Eso fue lo que sucedió a Michael Shermer. Mi novia de la universidad se llamaba Maureen. Era una joven bella y maravillosa procedente de Alaska. Nos conocimos en Pepperdine y aún éramos novios después de que yo terminé mis estudios de posgrado. Ella trabajaba para una firma de inventarios, viajaba en auto en medio de la noche hasta una compañía y hacían y hacían el inventario mientras estaba cerrada. Una noche en un lugar descampanado, la furgoneta dio un brusco giro, se salió de la carretera y dio vueltas varias veces. Ella no tenía puesto el cinturón de seguridad y ¡boom!, se fracturó la espalda. Yo hice un gesto de dolor, dice Lee Strobel. Aquello era desolador. Una furgoneta toda golpeada en las tinieblas y al fondo de un barranco. Gritos, gemidos, confusión, sirenas, vidas cambiadas, sueños destrozados
y futuros arruinados. Es una escena sombría y espantosa, pero más aún cuando la persona que están levantando hasta una camilla es alguien al que uno ama. ¿Cómo se enteró del accidente?, le pregunté. Ella me llamó alrededor de las 5 de la mañana. Yo le pregunté, ¿qué está pasando? Ella me respondió, estoy en el hospital. Yo me quedé aturdido porque la oí bastante normal. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella me dijo, no sé, no puedo ni moverme. Paralizada desde la cintura hacia abajo, Maureen se pasó 6 meses en el Memorial Hospital de Long Beach. Yo la visitaba casi todos los días. Tenía que recorrer en mi bicicleta unos 40 kilómetros, me dijo. Aquello era verdaderamente terrible. ¿Por qué le habría de pasar algo así a una joven tan maravillosa? Yo sabía lo que estaría haciendo si me hallara en esa situación. Como cristiano estaría orando, pero Shermer ya se había quitado su cadena de Jesús. ¿Le quedaría al menos una pizca de fe? ¿Hubo algún momento en el cual usted le pidió a Dios que la sanara?, le pregunté. Por supuesto, claro que lo hubo. Fue una de aquellas noches que pasaba en sala de urgencias. Aunque prácticamente había ya desechado mi fe, pensé, necesito intentar esto y pedirle a Dios que la sane. No era como que estuviera poniendo a prueba a Dios. Sencillamente me sentía tan triste por ella que habría intentado cualquier cosa. Así que le pregunta a Lee Strobel, ¿cómo fue su oración? Y la respuesta es, doblé mi rodilla, bajé la cabeza, fui más sincero que nunca. Le pedí a Dios que pasara por alto mis dudas, por el bien de Maureen, que la sanara, que le infundiera vida. Creí lo mejor que podía en aquellos momentos. Que quería creer. Si existía un Dios poderoso y lleno de amor, si había algo de justicia en algún lugar del universo, entonces estaba seguro de que Él ayudaría a aquella joven maravillosa, llena de afecto y de compasión. Yo esperé a que Shermer continuara hablando. Durante un momento solo hubo silencio. Entonces le pregunté, ¿qué sucedió? Él movió la cabeza. Nada. Yo dejé que aquella palabra quedara colgada en el aire antes de terminar preguntándole, ¿cómo reaccionó usted? Él se encogió de hombros. No me sorprendí demasiado, pensé. Bueno, es probable que no exista un Dios. Las cosas pasan y ya, esta es la naturaleza de la maldad. ¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? Bueno, ¿y por qué no? Esta es la segunda ley de la termodinámica. Así es el mundo. ¿Fue aquello el clavo final para el ataúd de su fe? Pregunta Lee Strobel y él dice, sí, eso fue lo que acabó por fin con ella. Fue como, al diablo con todo. ¿Estaba usted enojado con Dios? Pregunta. No podía estar enojado con nadie. Él no existe, sencillamente las cosas pasan. Lo bueno, lo malo, es algo al azar. En ese caso, ¿usted cree que el universo carece de una razón de ser?, le dije, más en forma de afirmación que de pregunta. Me vino a la mente una conocida declaración de Richard Dawkins. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que serían de esperar si en el fondo no hubiera un diseño o una razón de ser, un mal y un bien, nada más que una ciega y despiadada indiferencia. Shermer me dijo, no hay ningún propósito superior, todo está en nuestras manos. Somos nosotros quienes creamos nuestra propia razón de ser. Ese es el único significado que tenemos en este universo. Yo dirigí la vista a mis notas, dice Lee Strobel, y en el margen escribí, todo libro sobre los milagros que sea digno de crédito debe hablar de aquellos que nunca llegan a ocurrir. Y después lo subrayé lo que había escrito 2 veces. Después de haber escuchado la historia de cómo este hombre a quien estaba entrevistando, cuyo fin último ahora era demostrar que la fe es ridícula y cómo había perdido su fe, hice una pausa de un instante después de escuchar su historia y sentí una sacudida emocional. La imagen mental de Shermer suplicándole a Dios que sanara a su novia paralizada no desaparecería con facilidad. Más bien, su experiencia exigía que yo ahondara aún más. Entonces tenemos esta entrevista en donde Lee Strobel, le recuerdo, está entrevistando a Michael Shermer, un escéptico que tiene una asociación de escépticos que hace una revista de 35,000 ejemplares de escepticismo, se llama Skeptic, la revista. ¿Cómo caminó él de ser un creyente a ser un escéptico? Y
Me parece valioso que Lee Strobel nos exponga esto porque nos debe hacer pensar cómo a veces un milagro que no sucede puede poner el último clavo al ataúd de nuestra fe. O también podríamos pensar en un milagro que sucede y el Señor nos saca de allí. Quiero contarles que yo estaba estudiando teología, algo así como Shermer, según yo me iba a preparar para el ministerio, y ¡oh, sorpresa! Ahí había una serie de profesores liberales. Y los liberales teológicamente son los que no creen en los milagros de la Biblia. Y en todas las clases, este profesor, que era brillante para hablar, nos veía atacando la fe. Y yo pensaba, yo estoy bien, él no tiene razón, y trataba de encontrar respuestas. Pero esas dudas fueron calando a mi corazón. Yo llegué en un momento a sentirme ridículo al estar postrado. Decía, ¿ante qué estoy postrado? Miren, era una batalla espiritual terrible. Y un día, un servicio de domingo en la noche, donde era muy libre el programa, mi papá se paraba y decía, hermanos, ¿qué himno quieren que cantemos? Él decía el 35, el 25, y cantábamos así de libre. Y también había testimonios. Entonces llega un señor temblando y dice, yo quiero testificar. Pasa y no dijo nada. O sea, no contó ningún testimonio, solo dijo, aquí estoy, ¿verdad? Y conozco al hermano Mundo Madrid, y habían estudiado en segundo primaria en Chiquimula. Luego se sienta y él seguía temblando como con Parkinson. Mi papá se baja de donde estaba dirigiendo el servicio y va a orar por él e inmediatamente deja de temblar. Mi papá está tan emocionado que detiene el servicio y dice, hermanos, aquí ha pasado un milagro. Este señor Julio Mata ha sido sanado de Parkinson. Y dice, sí, miren, hermanos, dejé de temblar. Y toda la congregación está efusiva, gritando. Y yo recuerdo que estaba tocando el teclado. Le digo, ala, ese mi papá, cualquiera le tome el pelo. ¿Qué le costó a ese tipo estar temblando? Y ahora que él oró por él, deja de temblar y ahorita le pedí dinero o se robó el show. Ala, qué inocentes somos. Imagínate a cómo había llegado mi incredulidad o mi escepticismo, estaba creciendo. Y entonces la congregación está eufórica, gritando, gracias a Dios y todo el asunto. Y yo con todas esas dudas. O sea, uno puede estar cerca de un milagro y no creerlo. Y de repente pasa un doctor de la congregación, el doctor Reyes Campos, él era amigo de la familia, años de estar en la congregación, y dice, hermanos, yo quiero testificar acerca de este milagro, porque don Julio Mata ha sido paciente en la policlínica del IX durante los últimos 8 años y yo soy el que lo atiende. Y él hace 8 años fue diagnosticado con Parkinson. Y el Parkinson no tiene cura. Lo que acabamos de ver es un milagro. Miren ustedes, ese milagro Dios lo hizo para mí. Dios lo hizo para mí. Yo pude haber seguido con el escepticismo, ¿verdad? Pero no podía porque yo conocía al doctor Reyes, sabía que él era muy honesto, ya era amigo de la familia, él no podía estar en contubernio con esto. Y ahí decidí poner un punto o una pausa a mi carrera de teología porque no me estaba ayudando y decidí alimentar mi fe. Hablé con mi papá y me dijo, sálgase de ahí. Y gracias a Dios, posteriormente terminó mis estudios de teología, pero quiero decirle que a todos nos pasa esos momentos de dudas y lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de decir, voy a dejar de leer esto, voy a dejar de ver esto, voy a alimentar mi fe, porque si no, la fe se puede llegar a morir. Aún estudiando teología, ¿verdad? Es una cosa terrible, es una batalla espiritual. Y yo le cuento esto porque un milagro puede servir para jalarnos al Señor, pero si somos tan escépticos, podríamos negar lo que estamos viendo. Un milagro instantáneo de parte del Señor para don Julio Mata, y realmente era un milagro para mí, para sacarme de ese escepticismo. Estamos en esta batalla, Huguito, Flor, Sebas, estamos con la pregunta, ¿qué le dirías a tu yo escéptico cuando pasaste por alguna duda? Yo le diría, el poder de Dios es real y debes alimentar tu fe, ¿verdad? Yo quisiera mencionar, vemos diferentes reacciones en las personas que no creen, ¿verdad? Le pregunta a Lee Strobel, ¿usted estaba enojado con Dios? Porque yo creo que es la reacción más común. Alguien que está enojado con Dios, que ha vivido tantas injusticias y que debido a su experiencia personal le es difícil creer. Pero yo veo aquí algo diferente, veo como una resignación. Como quien dice, ni siquiera me puedo enojar, pues, o sea, no hay contra quién. Entonces, una resignación que lleva a la indiferencia, pero que
parece ser su motor de vida a lo que hace actualmente. Entonces, es innegable que las experiencias personales nos pueden afectar y esa es la ventaja de alguien experimentar un milagro en carne propia, ¿verdad? Porque es bien difícil que a alguien le puedan decir que no algo que uno ha vivido personalmente. Así que una de las cosas que yo quisiera invitar a cada quien es que procure que desafíe su propia, que se anime a orar, digamos, que tome el desafío de pedirle a Dios, porque Dios se puede manifestar y es bien difícil pelear contra una experiencia. Pero por otro lado, no podemos basar todas las cosas en una experiencia personal. Digamos que eso le pasó a él, pero ayer se contaban de milagros que sí sucedieron, ¿verdad? Y que fueron comprobados. Entonces, la vida a veces uno quisiera como un niño que fuera así simple. 2 más 2 es 4 y no existen las ecuaciones diferenciales. Pero la vida es más compleja que eso. La vida que Dios creó, de un Dios que es mucho más complejo de lo que podemos entender. La vida no es 2 más 2 es 4, sino existen las derivadas, las integrales y entonces tenemos que entender... No nos asustes de buena mañana, Huguito. Tenemos que entender que la vida es así, la vida es compleja. Ajá. Y no podemos pretender entenderlo todo ni basar todo en una sola experiencia, pero sabiendo que Dios sí puede intervenir, pues entonces uno puede construir su fe con las experiencias propias, pero también con las experiencias de otras. Y ahí es donde en la mezcla de todo, en algún momento tenemos que decidir. Yo sí quisiera regresar a eso. Tuviste que decidir, ya lo dijo Flor. Creo que todos hemos tenido que decidir y creo que ese es el plan de Dios, que nos podamos acercar a Él voluntariamente. Eso es lo que dice la Biblia. Para todo aquel que quiera, cada día tome su cruz y sígame. Es para el que quiera. Él no nos obliga, pero nos extiende la invitación y creo que esa invitación está para usted el día de hoy, para cada uno de nosotros, para que le sigamos en fe. Hablando de decidir, ¿podrías contarnos esta entrevista que viste con ese famoso ateo, verdad? Es que estábamos comentando de una entrevista que Hugh Ross con Peter Atkins, creo que era, pero también hay otra de William Craig Hill donde se usa ese argumento que para grandes afirmaciones se necesitan grandes pruebas, pero ¿hasta dónde es suficiente la prueba? Porque le hace una pregunta en un momento el apologista cristiano y le dice, ¿y qué pensarías si un día en la mañana tienes una visión, una luz y Dios te dice, yo soy Dios, existo y necesito que me sigas? Y él le responde, pues pensaría que estoy teniendo alguna alucinación, porque eso sí no puede suceder. Es decir, ni aún eso lo convencería, ¿verdad? Decidió no creer. Porque hay una decisión previa en el corazón, pero así también es la decisión de la fe, ¿verdad? Finalmente, y yo lo que quiero mencionar es que Dios así lo pensó precisamente, porque esa es la manera en que tú lo hagas voluntariamente y no por una motivación que no es la que corresponde. Magnífico. O sea que nosotros decidimos creer o no creer. Dios va a dar suficientes evidencias, pero sacar en medio para que lo abordemos por el ámbito de la fe. Científicamente está comprobado que hay suficientes evidencias para comprobar que Dios existe, como también podría haber para que no existan. O sea, depende de aquel que está decidiendo creer o no. Es nuestra decisión, ¿no? Y yo sí, quiero tal vez sumar a lo que está hablando Huguito y cómo la decisión tiene mucho que ver. Y aquí estamos hablando, bueno, él es un psicólogo y los psicólogos se les desarrolla el ojo clínico para escuchar a través del lenguaje, mientras la persona habla, como ir entendiendo lo que piensa y lo que siente. Y yo fui apuntando ciertas cosas porque decía, él dijo, mis creencias, él quería formar, él dijo, mis creencias, mi doctrina, mi felicidad, mi mente. Entonces veo ahí que él está sumamente enfocado en sí mismo y eso es lo valioso, que esto es una entrevista. No es que nos lo estemos inventando, sino el autor describe lo que él dijo en esa entrevista. Y cuando hablamos que seamos transformados a través de nuestra mente, yo diría, necesitamos transformar nuestra mente. Sí, necesitamos también tener cuidado de qué dejamos que entre a nuestra mente, con quién estamos hablando. Cuando la gente ya sale y empieza a creer y a escuchar otras
sí, ideas, otros pensamientos, siempre usted decida a través de la palabra filtrarlo y sí, buscarlo. Y solo quería decir algo, yo le diría a mi yo escéptico, no trates de meter a Dios en tu mente finita, un Dios infinito. Bueno. Y no busques a Dios por los milagros, sino busca a Dios porque es Dios. Y yo les puedo decir, en medio de mis múltiples preguntas, yo puedo decir, yo experimenté un milagro de sanidad que no se me olvida. Ha sido el milagro más lindo que he experimentado y es en propia carne. Y nadie me puede decir, no pasó. Excelente. Quisiera pedirle a Sebas que nos pueda dirigir en palabras de oración para que aquellos que necesitamos consolidar nuestra fe podamos hacerlo. Sebas. Padre, te damos gracias por esta mañana. Oramos, Señor, que tú puedas consolidar nuestra fe y que toda esta lectura, que todos los retos y desafíos que enfrentamos en esta mañana, podamos siempre estar atentos a escuchar tu voz y verte en cada detalle alrededor nuestro, sabiendo que tú estás presente aún en medio del silencio. Tú sigues obrando y esa es la certeza que tenemos, Señor. Gracias por este tiempo y oramos para que podamos disfrutar de esta mañana y animarnos los unos a los otros en nuestra fe. En tu nombre, Padre. Amén. Muy bien, así que yo sé que estamos alimentando, consolidando nuestra fe. Si usted ha tenido dudas, no se sienta mal, ¿sabe? Hay suficiente evidencia y siga con nosotros viendo el caso de los milagros junto a Lee Strobel. Vamos a estar consolidando esa fe. Y por hoy queremos decirle, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Vaya con Dios.